Bienvenidos a este foro de turismo e igualdad hacia un turismo socialmente responsable con los derechos de las mujeres, organizado por la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella. En nombre de la organización queremos agradecerles su presencia aquí a lo largo de esta jornada de hoy. Una jornada que esperamos que sea de interés, ya que vamos a tratar un tema que entendemos es clave para la principal industria de nuestro municipio y de toda la provincia, como es promover que dicha industria sea socialmente responsable con los derechos de las mujeres que trabajan en ella. Doy paso a la delegada de Igualdad y Diversidad del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, Isabel Cintado Melgar, que va a inaugurar este encuentro. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero excusar a la alcaldesa que deseaba estar con nosotras, pero bueno, otras ocupaciones se lo han impedido. Quiero en su nombre darles la bienvenida. Por mi parte, decirles que agradezco enormemente a todas las personas aquí presentes, tanto a participantes como a ponentes, su participación en este primer foro sobre turismo e igualdad en Marbella, hacia un turismo socialmente responsable con los derechos de las mujeres, que, como saben, se enmarca en la campaña He4She, que lidera ONU Mujeres. Hoy, entre otras magníficas ponentes, contamos con su representante, Lorena Barba Albuja, que sé que ha hecho muchos kilómetros para estar y compartir con nosotros esta jornada, a quien bueno, pues le agradezco y doy la bienvenida. Como ayuntamiento, y especialmente desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, a la hora de organizar este foro, en todo momento hemos buscado, sobre todo, la participación del mayor número de agentes implicados en el sector y también que trabajemos hacia el fortalecimiento y la transversalidad de las políticas de igualdad. Para ello considerábamos fundamental partir y conocer las distintas miradas y posicionamientos de los agentes de un sector que, como ya hemos dicho en la presentación, es de vital importancia tanto a nivel local, provincial, autonómico y estatal, donde las mujeres representan un porcentaje de esa fuerza laboral de un 44% y, sin embargo, a día de hoy seguimos ocupando puestos precarios, de bajo nivel y de baja remuneración. Yo creo que eso es lo que nos está demandando. Estos desafíos son los que nos piden que trabajemos en pos de promover la igualdad de género. Y para ello los objetivos, sobre todo, son muchos, pero quizá uno muy importante que nos hemos marcado en esta primera jornada de trabajo es precisamente el de generar un trabajo común en donde podamos intercambiar saberes y distintas experiencias relativas, como digo, a esos desafíos y a esos retos que tenemos en este sector, partiendo siempre y mirando desde un turismo socialmente responsable y, como no podía ser de otra manera, partiendo de la defensa de los derechos de las mujeres. Nuestro compromiso es el de lograr, a través de este espacio de diálogo, visibilizar la importancia de invertir en las mujeres en el ámbito del turismo, el empoderamiento femenino en este sector, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres tanto en las asociaciones empresariales como profesionales. Es muy importante que hoy hablemos de empoderamiento y sobre todo de las medidas que podamos poner y las acciones que podamos poner en marcha. En definitiva, nuestra pretensión con este primer foro internacional es la de sensibilizar y concienciar
concienciar a todas las personas, a todas las administraciones, instituciones, empresas del sector y colectivos de las mujeres de lo importante que es generar un trabajo común, que lo importante que es que el trabajo que hacemos todos con la finalidad de mejorar la vida de las mujeres y, por ende, y en este caso el de nuestro municipio, por un turismo socialmente responsable con los derechos y, sobre todo, para que nuestra ciudad siga trabajando y caminando hacia un municipio mucho más inclusivo y mucho más que pueda trabajar hacia esa igualdad efectiva y real y, sobre todo, en un sector que, como os he dicho, es el principal motor económico de nuestra ciudad. Quiero, una vez más, agradecer enormemente el apoyo y la participación a este primer foro, que quiero decirles que se ha hecho con muchísima ilusión por parte de las técnicas, por parte de la delegación, por parte de Caterina, a quien agradezco este magnífico trabajo, y, como no, a las ponentes que hoy van a dedicar esta mañana a que nuestro trabajo y a que esa meta que tenemos todos sea mucho más fácil y también abrir el camino hacia ese objetivo que tenemos todas. Muchísimas gracias a todas. Bueno, pues muchísimas gracias a la concejala de Igualdad y Diversidad del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, Isabel Cintado Melgar. Vamos a dar comienzo, si les parece, con la primera de las intervenciones de este del primer bloque de este foro, la ponencia marco titulada ¿Por qué invertir en las mujeres? Los beneficios económicos de la igualdad de género en el turismo. Es una ponencia a cargo de Lorena Barba Albuja, especialista regional de ONU Mujeres. Déjenme que les dé algunos detalles de su trayectoria. Lorena Barba Albuja cuenta con una experiencia de más de 10 años en la implementación de proyectos de desarrollo vinculada a organizaciones gubernamentales, de cooperación internacional y sociedad civil. Su trayectoria profesional a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género la ha realizado principalmente en la Agencia de Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres, en ONU Mujeres. Es el punto focal para las Américas y el Caribe en planificación y presupuestos con enfoque de género desde el año 2011. Durante su vida profesional ha desarrollado metodologías para incorporar el enfoque de género en los presupuestos públicos, estrategias de intervención interinstitucionales y propuestas de incidencia para la asignación de recursos. Lorena Barba Albuja es licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con un máster de género y políticas públicas con especialización en economía por Flaxo Argentina y estudios de posgrado en presupuestos con enfoque de género y gestión de proyectos de desarrollo. Pues adelante. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a cada una de las instituciones a través de las cuales tengo la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, a mis colegas de la mesa, buenos días. Cuando hablamos de igualdad de género, hay como muchas cosas que se nos vienen a la cabeza. A veces vemos sobre todo los desafíos que tenemos y cómo a partir del trabajo conjunto, estas metas conjuntas de igualdad y de derechos se van consolidando y vamos avanzando. Cuando hablamos de la igualdad de género, el sector privado y la inversión, es importante por un lado tener en cuenta desde el eje de derechos humanos por qué el empoderar a las mujeres es importante. Porque es un derecho humano, porque las sociedades se hacen más justas, porque a nivel económico los resultados también significan crecimiento, significan rentabilidad, y cómo a partir de fortalecer la participación de las mujeres en las áreas económicas también fortalece y mejora el desarrollo, un desarrollo sostenible basado en justicia, basado en derechos, pero también que sabe aprovechar y consolidar los talentos, la innovación, el esfuerzo, los conocimientos, una distinta perspectiva que desde la visión de las mujeres puede aportar a la gestión del negocio. Y por eso pensamos también que, si bien igualdad de género es sobre todo un tema de derechos, también es un buen negocio. Es un buen negocio para las empresas al asegurar que su talento humano efectivamente pueda desarrollar todo su potencial y cómo a partir de eso la innovación, la rentabilidad y los ingresos también van mejorando. Vemos que si bien se han hecho enormes avances a nivel global, muchos de esos, por ejemplo, en la participación política de las mujeres, vemos alrededor del mundo que cada vez la desigualdad
en puestos de toma de decisión van reduciéndose. Vemos, por ejemplo, que en términos de educación es una de las áreas en donde la desigualdad en algunos países casi desaparece. Vemos también que a nivel de educación superior, por ejemplo, en muchos lugares las mujeres cuentan ya con mayores años de estudio. Sin embargo, vemos que no necesariamente el tema de la educación está vinculado con un empleo en mejores condiciones y mejor remunerado. Entonces vemos que no es necesariamente un tema de talento, de conocimiento, sino es otro el tipo de factores que influyen para que la desigualdad en muchos casos se siga manteniendo. Uno de los temas más importantes que vemos en el contexto actual es que cada vez más actores se van sumando a los esfuerzos por la igualdad de género. Y entre esos, el sector privado ha sido uno de las áreas o de los socios que cada vez se van involucrando más en este trabajo conjunto. Desde el Sistema de Naciones Unidas, a partir de los esfuerzos que se han hecho por la construcción y el desarrollo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los ejes de esta agenda está en vincular a todos los socios en todas las áreas y en todas las metas. ¿Eso qué significa? Que muchas veces el tema de derechos humanos y de derechos humanos desde las mujeres ha sido un tema que se trabaja desde los estados, desde las organizaciones, y muchas veces hemos dejado de lado a un sector tan importante como el sector privado. Es importante que este sector se involucre porque en todo el mundo es uno de los sectores que dan mayor tasa de empleo. Es en donde las relaciones se construyen, en donde se demuestra cómo efectivamente esos cambios sociales que se tienen que dar para consolidar la igualdad efectivamente se están volviendo en una práctica cotidiana de las sociedades o no. Y es importante también tener en cuenta la visión del sector privado, porque tienen mucho que decir en relación al talento humano y al desarrollo profesional de las personas. Cuáles son esas lecciones aprendidas, esos factores de éxito, pero también cuáles son los desafíos que debemos continuar trabajando para que efectivamente las empresas también se constituyan en espacios que promueven la igualdad y cómo a partir de la igualdad se va desarrollando también el sector empresarial e industrial. Vemos también que al analizar los temas de igualdad, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado. Sin embargo, vemos que hay factores que hacen que la participación no se dé en las mismas condiciones entre hombres y mujeres. En muchos de los países, si vemos la diferencia de las horas de trabajo entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres siguen teniendo doble, triple jornada de trabajo por esas gestiones que hacemos dentro de los hogares para el cuidado de la familia y el mantenimiento del hogar, que no solamente aumentan la cantidad de horas de trabajo, sino también repercuten en el tipo de empleo y calidad de empleo que podemos acceder. Uno de los datos que seguramente algunas de mis compañeras de mesa desarrollarán más adelante tiene que ver con la vinculación entre el trabajo que hacemos en la casa con el tipo de empleo que accedemos, y que en el sector turístico se refleja mucho en la cantidad de empleos parciales en las que las mujeres mayoritariamente participan. ¿Eso qué significa? Nuevamente, en relación al tema de estudios, por ejemplo, que dejan de ser factores objetivos de capacidad para realizar un trabajo, de tipo de estudios, sino empiezan a ser otro tipo de factores que influyen para que la participación de las mujeres, sobre todo en el mercado laboral, siga teniendo varios desafíos que enfrentar. Si es que nos vamos a las cifras, vemos que las mujeres lastimosamente siguen participando en el mercado laboral de una manera desigual. Este es un dato que nos da diferencias importantes a nivel global. En el caso de Europa y en el caso de España también son factores que vemos que a pesar de que las mujeres están participando y accediendo más al mercado laboral, todavía la relación con sus compañeros varones es bastante desigual. Y como les decía, son factores múltiples que tienen que ver no solamente con temas económicos, sino también de estructura familiar, de política social, cómo
debemos hacer para que estos dos factores se complementen y aseguren que hombres y mujeres podamos acceder al mercado laboral en mejores condiciones para que el tipo de empleo al que accedemos, el tipo de remuneración al que alcanzamos y luego cómo ese trabajo nos va asegurando condiciones de vida decentes para el futuro, también tienen que ser analizados, por ejemplo, cuando vemos y reflejamos los datos de la participación en el mercado laboral, luego con la protección social o la jubilación, por ejemplo. Entonces, son elementos que a veces no los vinculamos y que estamos analizando la problemática en un momento específico sin que necesariamente podamos ver la proyección a futuro. Otro de los temas que es importante tener en cuenta es la brecha salarial, es decir, cuál es la diferencia de la remuneración que reciben hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. En el caso de España, vemos que el promedio es mejor que en Europa, por ejemplo. O sea, la brecha salarial es del 14%, mientras que la tasa europea es del 16%. Es decir, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres en el caso de España es menor, lo cual significa que hay una menor desigualdad. Sin embargo, si es que vemos este contexto a nivel global y por el tipo de ingresos al que estamos llegando, vemos que es importante ver dentro del sector privado, analizar por qué se están dando estas diferencias, sobre todo teniendo en cuenta que es una diferencia salarial que no significa que el trabajo sea de menor calidad o en menor tiempo, menor dedicación, sino son factores subjetivos que hacen que analicemos o que le demos un precio en el mercado a un trabajo que se está desarrollando en las mismas condiciones, con la misma calidad y para producir los mismos bienes o servicios. Si es que hablamos específicamente del sector turístico, es importante tener en cuenta el impacto que tiene este sector en el tema del empleo, del empoderamiento económico de las mujeres, en la generación de ingresos, porque en el caso de España es la industria que mayor fuente de empleo tiene para las mujeres. El 58% del empleo femenino está dado en la industria turística. Y esto implica que da unas oportunidades importantes para vincularse al mercado laboral, para generar ingresos, para también tener la posibilidad de un desarrollo profesional. Sin embargo, hay factores que tienen que analizarse, por ejemplo, en relación a la calidad del empleo. Uno de los datos con los que se cuenta a nivel de España, dicen que una de cada mujeres que están empleadas en industrias turísticas lo hacen a través de empleos parciales, es decir, trabajos por horas que tienen una menor remuneración, con posibilidades o con contextos de empleos flexibles, que eso también repercute en el tipo de ingresos que tenemos al momento, pero también cómo esas contribuciones van a tener un impacto futuro, sobre todo en la seguridad social, en la jubilación, y cómo a partir de eso tenemos personas y hogares con un alto grado de vulnerabilidad. O sea, significa que son personas que tienen la posibilidad de encontrar un trabajo pagado, pero que muchas veces tienen mucha relación con la temporalidad y los periodos de alta movilidad turística. ¿Qué pasa con el resto del año? ¿Hacia dónde va esa mano de obra y cuáles son las formas en que tanto los hogares como el mercado van asegurando que estas personas vayan teniendo ingresos, que mejoren sus condiciones de trabajo de una forma que también las empresas puedan mantener en el tiempo unos niveles de talento humano también que sean importantes para garantizar servicios de calidad? Si es que tenemos trabajos parciales de la mayoría de las empresas turísticas, significa también una inversión en reaprender, en volver a capacitar, en generar otra vez condiciones y capacidades dentro de la mano de obra que garanticen que los servicios sean de calidad. Entonces es importante tener en cuenta estos factores para ver efectivamente cómo partir de una visión de igualdad puede mejorar también cómo desde
las personas empleadas como desde las mismas empresas podemos ir construyendo pactos y convenios conjuntos que garanticen condiciones de trabajo decente y que también garanticen a las empresas que puedan tener personal capacitado en las mejores condiciones y también con las posibilidades de aportar de una manera más significativa al desarrollo de la empresa. Vemos también que hay regiones en donde la actividad turística ayuda a que las tasas de desempleo sean más bajas. Este es el caso de esta región, por ejemplo. Al ser una zona altamente turística, si se comparan las tasas de desempleo con la media nacional, puede ser una región en donde las tasas de desempleo son menores, porque tenemos una población que fluctúa en el mercado laboral, entra y sale dependiendo de la época del año, pero estas tasas nacionales tienen que analizarse también versus el tipo de empleo, el tipo de ingresos y cómo a partir de eso el sector económico también tiene que enfrentar estas fluctuaciones. ¿Cuál es el tipo de prestaciones sociales que se corresponderían a un tipo de empleo de estas características? ¿Cómo sobrellevamos y apoyamos a que esos hogares, a esas familias que están dependiendo de un ingreso económico que fluctúa durante el año, tiene otro tipo de prestaciones sociales que garantizan las condiciones económicas elementales para que efectivamente se puedan acceder a servicios? Si es que hablamos desde la mirada económica, entre los estudios que se han hecho a nivel global sobre la importancia de garantizar la igualdad de género en las empresas y en el sector privado, tenemos datos bastante interesantes. Por ejemplo, nos dice que tiene impacto en el crecimiento económico de los países. Entonces, se veía, por ejemplo, que si la desigualdad en el ingreso al mercado laboral y la participación laboral de las mujeres se mejora, se veía, por ejemplo, que para el 2025 el Producto Interno Bruto a nivel global crecería en un 26%. O sea, es decir, que efectivamente tiene un valor económico importante, no solamente para las economías nacionales, sino para la economía global. Y además, si se reduce la brecha en un 25%, el PIB crecería en 5.3 millones. O sea, es decir, que en términos de crecimiento, el asegurar que hombres y mujeres participemos en el mercado laboral en igualdad de condiciones y asegurando que efectivamente el sector económico absorba los talentos, la innovación y la mano de obra femenina en mejores condiciones, significaría también un crecimiento a nivel económico, a nivel empresarial y a nivel global. En este gráfico muestra cómo se vincula el tema de la competitividad con la igualdad de género. Si es que vemos los países que están en el círculo verde y comparamos el nivel de competitividad con el nivel de igualdad de género, vemos que los países en donde la igualdad de género es mayor, la competitividad de las empresas también aumenta. Y eso tiene relación con el asegurar que los talentos, las visiones, las ideas de hombres y mujeres puedan ser tomadas en cuenta en estos espacios y que además el generar condiciones en donde tanto mujeres como hombres pueden desarrollar todo su potencial implica también que la calidad de las empresas, el tipo de servicios, el tipo de productos que generan también pueden generar un valor agregado al mercado y efectivamente ahí mejora el tipo de competitividad de productos, de innovación que el sector privado desarrolla. Uno de los temas también que es importante tener en cuenta tiene que ver con el mismo rendimiento y crecimiento a nivel del sector privado. Por ejemplo, al analizar las empresas con mayor capital y mayor nivel de ingresos, se veía que en aquellas empresas en donde las mujeres ocupan un puesto importante a nivel de directorio y de gerencia, tienen mejores tasas de crecimiento, tanto en las ventas, en el retorno que tienen de sus inversiones y también en el retorno sobre su capital. Entonces vamos viendo que efectivamente el tema social, el tema de derechos, el tema de igualdad, también tiene una repercusión positiva en el sector privado. Estamos ahora en un momento trascendental a nivel global. Estamos en una meta a nivel del mundo que dice que para el 2030
tenemos unos objetivos muy ambiciosos que conseguir y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos marca una meta global del mundo al que queremos llegar. Sin embargo, si es que tomamos en cuenta todos los factores de desigualdad, vemos que si no hacemos grandes esfuerzos, es muy difícil que lleguemos a esta meta global alcanzando la igualdad de género. Si la perspectiva o los esfuerzos se mantienen como hasta ahora, vemos que nos tomaría 217 años en lograr la igualdad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que redoblar los esfuerzos, redoblar los compromisos y hacer que efectivamente el compromiso por la igualdad se transforme en acciones concretas que den resultado en el corto y mediano plazo y que efectivamente vayamos alcanzando estas metas que conjuntamente nos hemos planteado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia de otros compromisos globales, ha apostado seriamente por la igualdad de género. Es la primera vez que una agenda global tiene un objetivo de igualdad de género como uno específico y además este objetivo específico irradia resultados y componentes hacia los otros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que nos da esta agenda? Que la igualdad de género es un fin en sí mismo, que es importante alcanzarlo, que es importante medirlo e ir viendo cómo vamos progresando, pero que además, cuando logramos la igualdad de género, también podemos avanzar en los demás. No podemos reducir la pobreza, no podemos mejorar el crecimiento, no podemos hablar de salud, no podemos hablar de educación, si es que no logramos efectivamente la igualdad entre hombres y mujeres. Al hablar del sector privado, vemos que cuando empoderamos a las mujeres, aseguramos un crecimiento económico sólido que se mantiene en el tiempo, sociedades más estables y justas, y cómo vinculamos los objetivos de desarrollo con la sostenibilidad y con los compromisos que han hecho los países a nivel regional y global. Esto implica también una mejora de las condiciones de vida de las personas, de sus condiciones de empleo, de cómo se vinculan al mercado laboral y cómo a partir de eso vamos generando entornos económicos, productivos, gremiales, industriales, que consoliden estos principios y que vayan replicando buenas prácticas y conocimientos de tal forma que efectivamente los compromisos por la igualdad puedan cada vez sumar más socios y hacer que sean más sostenibles en el tiempo. Muchas veces nos preguntamos cómo se hace esto, cuál es el siguiente paso. Desde el Sistema de Naciones Unidas se ha creado una plataforma, sobre todo para el sector privado, que tiene que ver con los principios de empoderamiento de las mujeres. Esto implica 7 principios que las empresas en su interior promueven y trabajan, cada quien estableciendo las metas y las áreas en las que le gustaría fortalecer. Tenemos, por ejemplo, el primer compromiso que habla de la igualdad de género en la dirección al más alto nivel, o sea, es decir, que quienes dirigen las empresas, quienes están diseñando las políticas estratégicas al más alto nivel, también garanticen esta visión equitativa, que hombres y mujeres puedan acceder a estos puestos de toma de decisión y que desde la cabeza de la empresa se dé esta imagen, esta visión efectivamente de la igualdad. El segundo principio tiene que ver con el ambiente laboral. ¿Cómo aseguramos que las empresas sean lugares en donde se respetan y se defienden los derechos humanos y la no discriminación para crear un entorno en donde específicamente las personas puedan desarrollar todo su potencial y que se sientan que es un espacio en donde efectivamente pueden realizar sus actividades económicas, sus actividades profesionales en libertad, con condiciones de trabajo decente y también de respeto a sus derechos? Uno de los temas muy importantes que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres tiene relación con la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver con todas esas condiciones, con todos esos requisitos que se dan al interior de las empresas, para también tener en cuenta esa relación entre lo social y lo económico.
¿Cómo aseguramos, por ejemplo, permisos adecuados de maternidad, de paternidad, horarios flexibles, apoyar las tareas dentro del hogar, hacer que incluso esas tareas sean mejor repartidas entre hombres y mujeres? ¿Cuál es el tipo de valores en relación a estos temas que fomentamos dentro de las empresas? ¿Y cómo vamos asegurando que esta relación entre el hogar y la empresa se vaya dando de una forma más fluida, sin que puedan parecer como dos mundos que se oponen, sino más bien cómo dentro de esta visión conjunta hacia la igualdad, hacia el bienestar, vamos viendo que el tema social y el tema económico puede efectivamente complementarse, viendo desde la visión de trabajadores y trabajadoras en cómo se empatan estas dos realidades. El siguiente compromiso tiene que ver con la educación, la formación y el desarrollo profesional. ¿A quién estamos promoviendo? ¿A quiénes estamos capacitando? ¿Sobre qué temas? ¿Hay alguna situación específica que limite a que las mujeres, por ejemplo, accedan a la formación en las mismas condiciones? ¿Cuál es la relación de la educación y la formación profesional con la perspectiva de carrera? ¿A quiénes desde el impulso al crecimiento profesional le estoy dando la perspectiva de que siga avanzando en su carrera y a quiénes no? ¿Y cuáles son esos criterios objetivos y muchas veces subjetivos que tenemos para asegurar que estos espacios puedan ser más equitativos? También tiene que ver con la cadena de valor. ¿Quiénes se vinculan con nuestro negocio desde la producción, desde los insumos, hasta el cliente final? ¿Y cuál es el tipo de valores que estoy fomentando en esta industria? Aquí es muy importante, por ejemplo, en el sector turístico, ¿cuál es la vinculación con la mano de obra menos calificada y con los emprendimientos pequeños? La industria turística es una de las que más absorbe este tipo de trabajo, lo que implica realmente la posibilidad de generar ingresos para hogares, para personas que tal vez tienen menos facilidad de vincularse en otras áreas económicas. Entonces es importante ver que el tipo de valores y el tipo de compromisos que yo como empresa estoy generando vayan también hacia quienes son mis proveedores, pero también hacia quienes son los clientes. En el lado de los clientes hay que ver el tipo de turismo que estamos fomentando. Hay algunas experiencias que analizan, por ejemplo, la vinculación del turismo con la infraestructura, asegurar que el turismo sea una actividad en donde hombres y mujeres nos sentimos seguros, tenemos la misma posibilidad de ir a todos los lugares, o cuáles son esos otros factores que pueden limitar nuestra vinculación a una área económica que puede tener algunos sesgos en términos de seguridad y de tipo de servicios que nos ofrece, pero también, por ejemplo, los valores que promueve la industria turística. Y ahí se hace mucho énfasis, por ejemplo, en cómo aseguramos industrias turísticas que no fomenten el trabajo sexual, por ejemplo, que no sea que el turismo sexual en sí mismo se reduzca, que el tema de cuál es el valor asociado, cuál es el tipo de oferta turística que ofrecemos y cómo aseguramos que la igualdad de género, los derechos humanos en este mismo tipo de industria se vayan tomando en cuenta. Hablar, por ejemplo, de la igualdad mediante iniciativas comunitarias y de cabildeo, cómo a partir de un sector tan potente, sobre todo en esta región, vamos analizando el tema de la igualdad y cómo dentro de otras áreas y dentro de otras industrias también repercute, también tiene influencia, y cómo a partir de un trabajo conjunto podemos hacer que desde iniciativas pequeñas, comunitarias, incluso desde asociaciones de trabajadoras o trabajadores de industrias o empresas pequeñas, podemos ir escalando y haciendo que efectivamente estos compromisos vayan teniendo cada vez más aliados y resultados más potentes. Significa también medirnos, ir evaluando, ver cómo vamos progresando, en dónde nos estamos quedando, de tal forma que podamos identificar acciones concretas con resultados específicos para saber si es que estamos yendo en buen camino. En el caso de Málaga, Marbella, tenemos un paso adelante bastante importante y tiene que ver con el compromiso asumido a través de la campaña He for She. ¿Esto qué significa? Cómo los hombres, desde sus posiciones, sus distintos lugares personales e institucionales, contribuyen también hacia la igualdad de género. Es cómo mirar el tema de la igualdad
desde los dos lados, cómo sumamos socios y cómo efectivamente vamos viendo que desde el tema personal, pero también del institucional, vamos dando respuesta. Y cómo a partir de la sensibilización y el sumarse a esfuerzos de incidencia, de movilización social, también vamos colocando este tema en la agenda. Estamos en noviembre, es el mes que se conmemora la eliminación o nos llama a analizar mejor qué estamos haciendo para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas y cómo dentro de distintos sectores económicos vamos viendo cómo se refleja, cuáles son las causas y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde la acción individual y colectiva que nos vaya dando resultados concretos a esos compromisos para la igualdad? Muchas gracias. Lorena Barba Albuja, especialista regional de ONU Mujeres, muchísimas gracias. Tras este primer acercamiento a los beneficios que aporta la igualdad de género y después de conocer las más que valiosas razones por las que es importante e indispensable invertir en las mujeres, vamos a pasar a nuestra segunda invitada de hoy, que es Josefa García Mestanza. Es vicedecana de Prácticas y Cooperación Empresarial de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Es responsable de Igualdad y Acción Social del Centro. Profesora titular del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga. Directora de la Cátedra de Turismo de Golf. Como doctora en Administración y Dirección de Empresas, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, además de dirigir diversos cursos de especialización y posgrados universitarios, como el de Dirección y Gestión de Campos de Golf o el de Dirección y Gestión Hotelera. Josefa García Mestanza nos va a hablar a continuación del emprendimiento femenino en el sector turismo, avances y desafíos. Adelante. Mi objetivo es elaborar una especie de foto panorámica de cuál es el emprendimiento femenino en el sector turístico. Y el por qué ponerme como objetivo hacer esa foto panorámica o elaborar esa foto panorámica. Para mí era muy sencillo. Yo decía, los dos grandes males de nuestro país es el crecimiento económico y la empleabilidad. Con el emprendimiento se consigue. Pero además el emprendimiento te permite sacar lo máximo de ti como persona y como profesional. Y las mujeres representamos el 50%, casi el 50% de la población. Pero a nivel de emprendimiento no estamos en el 50%. Algo está fallando. ¿Vale? Pues entonces, mi objetivo era tratar ese tema, abordar ese tema. Porque no... El problema es que no existe una fórmula, una receta mágica para conseguir eso. Pero la buena noticia es que hay muchas formas, muchos caminos para lograr ese objetivo. Y vamos a tratar de ir desvelando cuáles son esos caminos para llegar a esa meta. Porque a Roma se llega por muchos sitios. Lo primero que voy a tratar de presentaros es la foto panorámica mía, la que yo veo, obviamente, porque, bueno, antes de eso quiero hacer una matización. Cuando yo era pequeña vi esa foto, que fue premio Pulitzer, y a mí me impactó, la niña y el buitre. La verdad es que es impactante, ¿verdad? Y es una foto. Hay quien decía que tenía que meter los dedos en la llaga, ¿no? Pues hasta metiendo los dedos en la llaga te equivocas. Eso no es una niña, no se estaba muriendo de hambre. Eso es un niño que estaba defecando a las afueras de un poblado de refugiados. El niño se murió de viejo, bueno, de una enfermedad de adulto, iba a decir de viejo, no, la verdad es que murió de una enfermedad. Pero a los pocos meses el que murió fue el fotógrafo, porque fue acosado de indolente, de insensible, de cómo se había podido parar a hacer esa foto. Entonces muchas veces hay que gastar cuidado con nuestras propias visiones porque los ojos nos engañan, ¿no? Entonces, todo eso lo digo antes de hacer mi foto panorámica. Yo voy a presentar mi foto panorámica, que no es una verdad, es mi foto. Bueno, pues en mi foto, antes decía que no hay una fórmula, una receta mágica, va a depender del contexto y de la persona. A la hora de emprender, pues depende de la persona y del contexto que tenga, ¿no? Pues vamos a tratar de ver ese contexto y eso es lo que vamos a analizar. Nosotros estamos hablando del sector turístico. ¿Por qué se caracteriza el sector turístico? Lo primero, por la globalización. Estamos en un contexto global y mis clientes no son los de Churriana, mis clientes están en el mundo. Entonces,
Estamos en un contexto global que además se caracteriza por un avance muy rápido en las tecnologías de todo el mundo, de todo tipo, ¿no? Nosotros siempre pensamos en Internet, pero el cambio que ha sufrido los transportes, yo que ya tengo una edad, yo recuerdo que para comprarse un billete a Alemania había que ahorrar. Hoy día ir a Inglaterra me cuesta menos que ir a Córdoba, 50 euros, ida y vuelta. A Córdoba vale 27 euros el tren para allá y luego te tienes que comprar para acá. Y el para allá y el para acá, estando más cerca, es más caro. Luego, ha cambiado todo de forma radical, ya no solo en Internet. ¿Qué ha cambiado también? Ha cambiado también, yo siempre digo, el objetivo de sostenibilidad. Mira, esto es lo que mi abuela decía, que todos somos conscientes de la gallina de los huevos de oro. Y que las cosas se agotan. Y o la cuidamos, o se escalicha, iba a decir, no sé si se entiende lo que es escalicha, que entonces se muere, pues no, tenemos que cuidarlo. Hay otra cosa también en el sector turístico que no hemos dado cuenta, y es que el trabajo conjunto es más eficiente que el trabajo individual. 4 ojos ven más que 2. Y todo esto ha hecho que cambie la forma de ver el sector turístico, por lo menos en el contexto en el que yo me muevo. Eso es lo que yo percibo del sector turístico. Pero claro, vamos a hablar del sector turístico a nivel de emprendimiento en el mundo, pero nosotros estamos hablando aquí de Marbellita, de Marbella, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto? Vamos a ver. Mira, os voy a preguntar una cosa. Si yo os preguntara, ¿qué hay en el mundo más? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué me diríais? ¿Qué hay más hombres? Mujeres, ¿no? ¿Por qué? Bueno, peor. A mí que me quiten lo bailado, como yo digo, yo tengo gafas, pero bueno. A ver, por lo menos tengo el honor de llevarlas. Mira, yo siempre se lo digo a los niños, nosotros pensamos que el mundo es como nosotros y el mundo no es como nosotros. Es verdad, en España hay más mujeres que hombres. El porcentaje es relativamente superior, 50 y algo. No llega al 51, pero hay más mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más longevas que los hombres. Eso no hay que verlo en los jubilados. Pero en el mundo hay más hombres que mujeres. 50 y algo, más hombres que mujeres. Y eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque nuestro mercado, ¿cuál es? Nuestro mercado es el mundo, no Churriana. En Churriana hay más mujeres que hombres. Pero en el mundo hay más hombres que mujeres. Es decir, yo que estoy de Churriana. Bueno, también hay que saber que en el mundo hay 7.000 y pico millones. Y que en España no llegamos ni a 46. Somos una parte pequeñilla. ¿Pero por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacernos es una imagen mental de dónde están nuestros clientes. Os voy a contar. Yo lo que he hecho es dividir el mundo en trozos gordos. América del Norte, América del Sur, África, Europa y Rusia, Asia y Oceanía, ¿no? Pues si yo tuviese que repartir la población mundial, esos 7.500 millones, resulta que Asia, si fuesen 20 personas en el mundo, Asia tiene 12. ¿Eso qué significa? 12 es el 60% de la población mundial. El 60% son asiáticos. Cuando alguien dice, hay más chinos superdotados en el mundo que norteamericanos, no está diciendo una exageración. Es que por probabilidad normal hay más superdotados, nada más por población, que norteamericanos en el mundo. Y muchas veces no somos conscientes que ese 60% de la población son asiáticos. En Europa, de los 20 estarían 2, solamente 2, un 10%. En Norteamérica, 1. Y cuando digo Norteamérica, ahí metiendo hasta los mexicanos, con la cantidad de niños que tienen los mexicanos. 1 en toda Norteamérica, porque aunque le pese atrás, México, Canadá y Estados Unidos en Norteamérica. ¿Es o no? En América Central y Sudamérica, esos son más o menos todos parecidos, en cultura y en todo, ahí tendríamos 2. Otros 2, como en Europa. En África, 3. Y en Oceanía, 0. Digo 0 porque sería 0, un porcentaje muy pequeñito, 0. Pero bueno, a nivel turístico, no nos interesa saber dónde está la gente, sino dónde está la gente, y discúlpame, con dinero. Porque el turismo no lo hace el que no tiene dinero. ¿Vale? Pues ahora vamos a repartir el Producto Interior Bruto. Los dineros que tienen. ¿Vale? Pues los dineros que tienen el PIB, Europa tendría 6.
De esos 20, de esa tarta, si esa tarta la dividiésemos en 20 trozos, Europa tendría 6. Qué barbaridad, ¿no? Pero es que Norteamérica 5. ¿Ustedes saben lo que es 6 para 2? Eso significa que uno se come 3 trozos. Pero es que los norteamericanos, uno se come 5 trozos. Más rico. Pero bueno, es que Oceanía tiene 0,5 y no tiene nada de población. Y Asia tiene 6 y son 12. ¿Eso qué significa? Que los asiáticos caben a 0,5. ¿Entendéis ahora por qué se están viniendo para acá? No es normal. Si allí tienen 0,5 y aquí uno tiene 3, lo normal es que se vengan, ¿no? Pero el problema está en África. África tiene 0,5 y son 3. Son 3. Ahí no llega ni a 0,2. Vamos a ver, tú le puedes poner muchas fronteras a la gente, porque el que no tiene de aquí, no lo tiene, y va donde sea, porque no hay. Ya no estamos hablando de que está... Es que no hay. Que muchas veces vemos la pajilla en el ojo ajeno, pero no nos vemos la viga en el nuestro. No sé si me explico. Que criticamos mucho a Trump porque ha puesto un alambre de espino, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos nosotros con el nuestro? ¿No? Bueno, es por decir un ejemplo. Podríamos hablar más. Bueno, hemos dicho, uy, los norteamericanos más ricos, pero hay que ser consciente de que España es rica, muy rica. Lo que pasa es que de aquella forma, no todo el mundo tiene lo mismo. Yo digo, 1, 3, pero es que igual mis trozos se los ha comido alguien, porque yo no he pillado 3. ¿Entendéis? Entonces, es una economía rica donde tenemos un salario medio de 26.000 y pico euros, una tasa de paro en torno al 15%, un salario mínimo mensual de unos 736 euros al mes y 3/4 partes de la producción que generamos es del sector servicios, el sector terciario, ¿vale? Luego somos un país terciarizado, donde el sector turístico es muy importante. Ya veis, importante, que el año pasado vinieron más de 82 millones, ¿verdad?, de turistas extranjeros. Y acabamos de salir de una crisis. Digo, acabamos de salir, porque unos han salido más que otros, pero bueno, yo voy a decir las connotaciones principales de ese contexto, porque claro, si el emprendimiento depende del contexto y una cuestión personal, voy a tratar de presentar el contexto. En ese contexto hay un descenso importante y sostenido del Producto Interior Bruto, porque lo ha habido en esta época de crisis económica, una severa reducción de los ingresos en todos los niveles del gobierno, un déficit público desbordado, un incremento de la deuda pública y privada, un enorme incremento de la tasa de paro, que ya está descendiendo, un enorme empobrecimiento de amplios sectores sociales, con un aumento significativo de la tasa de pobreza. Cada vez la separación entre la clase pobre y la clase rica es mayor, un aumento peligroso de la economía sumergida, porque si la tasa de paro realmente fuera la que ponen los números, otro gallo cantaría, y extraordinarios recortes presupuestarios en muchos ámbitos. Todo eso conlleva ansiedad, estrés, depresión y 20.000 cosas más. Eso se refleja en las propias viñetas de los periódicos. No hay nada más sano que leer una viñeta o ver una viñeta. Te sirve como el reflejo de muchos libros, porque realmente es el reflejo de lo que está la gente pensando. Pero es cierto, hemos salido de la crisis económica. ¿Por qué? Porque desde 2015 nuestro Producto Interior Bruto anual pues está creciendo en torno al 3% más. Es cierto, desde 2015 tenemos un crecimiento sostenido en torno al 3%. Y hemos superado esos indicadores económicos de 2008. Luego hemos salido de ese bache que hemos pasado de X años. El problema es que todos los indicadores no han sido recuperados de la misma forma. Ni la tasa de paro, ni los ingresos, ni la distribución de los gastos sigue siendo la misma.
A mí me gusta hacer una reflexión que decía Platón, que cuando en una ciudad son honrados las riquezas y los ricos, se aprecia menos la virtud a los virtuosos, obviamente. Ahora bien, se practica siempre lo que es apreciado y se descuida lo que es menospreciado. No sé si me entendéis. Con esto quiero transmitir una idea muy clara. Es que el desarrollo económico, sí, estupendo, maravilloso, pero depende para lo que se utilice. ¿Vale? Voy a seguir hablando del contexto turístico en España, ese contexto turístico que nos afecta a nosotros, a Marbella. Mira, es nuestra principal fuente de ingresos, es innegable. Somos el segundo país del mundo en número de entradas e ingresos. ¿En qué somos medalla de plata? Es que es para llevarlo a gala, yo no sé, porque como no estamos todos los días poniéndonos las medallas de lo divinos que somos en turismo. Pero además, es que hemos crecido de una forma impresionante. Es que desde 2012 a 2007, y han pasado 5 años, hemos pasado de recibir 53 millones a 82. Son 30 millones más. Es una bestialidad. Es que no, muchas veces es que estas cosas te dan vértigo. Somos el primer destino a nivel europeo y a nivel mundial en turismo vacacional. Es que eso es fantástico. Pero además somos un referente a nivel gastronómico, crece el turismo de negocio y congreso, el turismo de golf, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, continuamos con nuestro turismo de sol y playa y tenemos buena infraestructura y además competimos en calidad. ¿Y por qué competimos en calidad? Porque la verdad en precios no podemos competir porque, por ejemplo, a menos de un par de horas está Marruecos un 10% más barato. Luego, nuestra bandera tiene que ser la calidad y nosotros somos mejores y diferentes. Eso es cierto. Pero además tenemos un panorama favorable. Y es que, según la Organización Mundial, el turismo de aquí a 2025, que está ahí a menos de 5 años, escasamente, el Producto Interior Bruto y el empleo que genere el turismo va a ser del 21%. Eso en el mundo. En España mucho más, que somos la segunda potencia. Luego, nos queda turismo para rato, por lo menos. Entonces, ¿mujer y emprendimiento? No. No. ¿Por qué no? Oye, porque la tasa de actividad, la tasa de paro y la tasa de empleo para nosotras como mujeres es desfavorable. Es desfavorable, pero yo voy a hablar de emprendimiento, de montar la empresa. Vamos a ver, el año pasado se montaron en Andalucía 12.699 empresas y en Málaga 2.386. Vamos a mirar quién ha montado esa empresa, a ver si son hombres o mujeres, ¿vale? Pues en Andalucía el 57,9% de las personas, de los promotores que montaron esas empresas fueron hombres. Mujeres el 42%. En Málaga un poquito mejor, un 41%, pero es poca la diferencia. 60-40. Dices tú, pero eso es así. Bueno, eso es empresa con promotores creadas este año. Pero es que si cogemos los datos de los autónomos, todavía la cosa es peor. La verdad es que es chungo. Dices tú, Dios mío, es que no llegamos ni al 35% de autónomas con respecto a autónomos de los hombres. El total, el volumen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos esos porcentajes. Cuando además la tasa de emprendimiento va creciendo. Cada vez se emprende más. ¿Y las mujeres dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Voy a tratar de dar unas pinceladas. ¿Por qué hay esas diferencias tan grandes cuando las mujeres suelen tener distintos tipos de trabajo y están en distintos sectores que los hombres? Las mujeres suelen concentrar su actividad productiva en salud, en educación. Nos han enseñado a servir y a cuidar a los demás.
por muy feminista que nos creamos, cuando tú pares, a tu niño le da una pelota, aunque eso sí, yo ya lo he visto a los dos de azul o los dos de rosa, pero al niño le doy la pelota y lo echo a la calle a jugar. Y a la niña le doy la muñequita y la dejo en un 2x2 para que juegue allí, porque mientras menos ruidito haga, más buena que es. Es que es más buena, no da un ruido. Es que lo hemos mamado. Es que nos han criado así. El niño está en la calle, peleándose con los demás niños. Si la niña se va es un machorro. Y está mal visto. Y eso se mama en la cuna. Eso hace eso. Pero es que además, ni aun los puestos que ocupamos las mujeres en el sector servicio, de educación, sanidad, ostentamos los puestos de dirección. De ahí la brecha salarial. Tú antes has hablado de la brecha salarial. Pues sí, la verdad es que nuestra brecha salarial, y según los datos de Eurostat, nosotros estamos en el 19,3%. 19,3%, 3 puntos por encima de la media europea. Dices tú, hoy, es que igual no estamos desarrollados económicamente como otros países. Pues no. El desarrollo económico no tiene nada que ver con la igualdad de género. Nosotros estamos, bueno, yo he dicho el 19 en España, en Málaga el 22. No penséis, en nosotros más todavía. Nosotros estamos a nivel de Alemania. De Alemania. En Alemania la diferencia salarial es altísima. ¿Dónde se produce menos esa diferencia salarial? En Estonia, en Malta, en Polonia, en Italia. En Italia es casi 3 veces menos que aquí. Y somos culturalmente muy parecidos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros nos parecemos a Austria, a Estonia, a República Checa, a Alemania. Yo he viajado a esos países y me han dicho, estas son las facultades de chicos, estas son las de chicas. Las mujeres son tan maravillosas que tienen 3 años de baja por maternidad. Claro, las sacan del mercado laboral. No sé si me seguís cuando dije la reflexión de Platón. No es cuestión solo de números, es cuestión de realidades. Es cuestión de realidades cuando un hombre que trabaja dedica por término medio 9 horas a la semana a tareas del hogar y al cuidado de personas dependientes, y bien sean hijos o padres o personas mayores, mientras una mujer 27. 3 veces más. ¿Qué pasa? Que termina rendida al cabo de la semana. Luego las cosas, se habla de violencia de género. ¿Qué es violencia de género? Violencia contra la mujer. Ahí están los datos, la mujer y los hijos. Antes me han preguntado, ¿y a nivel de educación y en la universidad? Pues sí, la verdad, las chicas cuando van a la universidad, por cierto, son más mujeres que hombres las que van a la universidad, estudian determinadas carreras que están relacionadas con las ciencias sociales, 70-30, mientras que los chicos se concentran en ingeniería y en arquitectura, 70 chicos, 30 mujeres. Las chicas tienen mejores calificaciones, sus resultados académicos están ahí. Pero luego, y estoy hablando de mi institución, cuando entran a la universidad como profesoras solamente entran el 40%. ¿Cómo esos chicos que tienen mejor expediente entran antes que las chicas? Bueno, para entrar, para acceder al cuerpo de catedrático, mujeres el 20%. Bueno, rectora, órgano más importante. Nombradas rectoras, el 8%. ¿Qué pasa? ¿Que nos idiotizamos con la edad? Pues pasa muchas cosas. Pasa ese cambio cultural que nos hace falta. Yo tengo un descanso y no me voy al bar porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que llamar a mi hija a ver si se ha levantado ya, cómo está. Y tengo que decir, nena, compra los huevos que tenemos que almorzar. Mientras mi compañero se va al bar a hablar con sus compañeros. Y
los criterios son objetivos, para todos iguales, pero no tenemos todas las mismas oportunidades. Aquí está el cambio de oportunidad. Aquí. O por lo menos así lo veo yo, porque no solo es en la universidad, es en el Poder Judicial, es en la política, es en la Real Academia, es en las empresas del IBE, en todos los órganos directivos. Yo ya no abogo por igualdad entre hombres y mujeres, hablo de puestos de responsabilidad, donde realmente la mujer tiene que entrar, es en la vida pública. Y en la vida pública no es solo la política, sino en todos los órganos de toma de decisiones, porque tenemos estilos diferentes. Yo no voy a que si la mujer rinde más o rinde menos. Mira, yo no tengo por qué ser superwoman, ni tengo que rendir más que un hombre. Yo tengo que rendir igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todo esto lo presento porque mi objetivo es lograr esa igualdad. Hay muchas formas de lograrlo. Yo antes decía que depende de la persona y del contexto. El contexto es el que es y el que tenemos. Eso no lo puedo cambiar. Dependerá de la persona, ¿no? ¿Y esa persona cómo lo puede lograr? Pues vamos a aportar soluciones, pero hablando en positivo. Yo eso de criticar por criticar no me sirve de nada si no aportamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena, ¿no? Y en el terreno empresarial lo que hay que hacer es crear valor. Dejémonos de tonterías. El crear valor es un término subjetivo, pero tienes que aportar algo. Porque si no aportas, no tienes una recompensa. Ese crear valor, y yo lo explico en mi facultad, digo desde Schumpeter hasta ahora, que es Porter, que es el gran gurú de la economía actual, siempre te han dicho lo mismo. Innova, que eso te va a generar un beneficio extraordinario y van a hacer que aparezcan imitadores. Y cuando aparezcan muchos imitadores, ese beneficio extraordinario se distribuye entre tanto que de nuevo vuelve el equilibrio. Pero esa innovación puede ser de ruptura o incremental. Innovar es aportar algo nuevo. Y yo no pretendo explicar teoría, pero voy a poner ejemplos. Una innovación de ruptura es dar cosas diferentes. Siempre se pone en la innovación de ruptura el ejemplo del Circo del Sol. ¿Por qué se pone el Circo del Sol? Porque el circo, en mi época, eran payasos, eran fieras y era para niños. ¿El Circo del Sol es para niños? No. El Circo del Sol es para adultos. Porque el niño te dice, mamá, llévame al circo, y tú dices, con lo que vale, no, hombre, para mi aniversario mucho es. ¿O no? Es para adultos. ¿Tiene fiera? No. ¿Tiene payaso? ¿Tiene los mejores? Tampoco. Lo que tiene es mucho cambio, mucho dinamismo. Nosotros somos la generación del zapping. Y me ponen algo que alterne mucho, que cambie mucho, o me aburro. Pero bueno, no hay que inventar la pólvora. Se puede hacer cosas más pequeñas donde tú innoves. Mira, al lado de la Facultad Económica, donde yo estaba antes, hay un bar muy pequeñito, se llama el Bar Carcó, que allí ponían chocolate y churros. Los churros ya con el tiempo, la gente joven comemos bocadillos. Entonces, la última en entrar fue la prima de uno de los dueños. Estaba viendo que su puesto de trabajo estaba peligrando. Y digo, bueno, pues yo me tengo que buscar la vida como sea. Y le dijo, primo, dame medio metro del mostrador. Bueno, pues en ese medio metro del mostrador ha puesto el Come Sano. Ella se va todos los días al mercado y compra fruta de temporada, la más barata, no la más mala, la más barata. Y pone 5 piezas de fruta dentro de una bandejita y te lo vende y te lo lleva por unos 50. Suministra a la universidad, suministra a los ministerios y ahora tiene trabajando para ella, su hijo y 2 más. No inventa la pólvora, se ha redefinido su puesto de trabajo y ha dado más trabajo. Eso es crear valor. Y eso no es que sean, pero hombre, de hacer churro, que es lo que estaba haciendo la mujer, está muy bien. Luego también tenemos otras opciones, que lo que dé, darlo con diferenciación. Ponle calidad, trabaja con accesibilidad, trabaja con 20.000 cosas que se puede hacer, que es factible. Además, me ha encantado que Lorena hubiese hablado del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es cierto que si no nos apoyamos entre nosotros, nos caemos.
debemos ser conscientes. Tanto es así que todos los países lo han visto, y es que la mujer tiene que participar en la actividad económica. Si somos el 50%, tenemos que aportar el 50%, nos guste más, nos guste menos. Nosotros no somos ninis, ni queremos serlo, pero en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Y a nivel de emprendimiento falta mucho por hacer. Pues los países han sido tan conscientes de esto que en su objetivo 5 pone igualdad de las mujeres y de las niñas. Porque saben que son un bastión muy importante por explotar. En el buen sentido lo de explotar, ¿vale? Y eso es lo que ha marcado la agenda de todos los países que lo han firmado. Y por eso hay tantas leyes que hablan sobre la igualdad de la mujer en la empresa. Y se establecen planes de igualdad. Es más, a las empresas que tienen más de 200 trabajadores se les obliga a tener un plan de igualdad. Y a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, y ahí he puesto una ayuda, se le conceden ayudas para que trabajen en políticas de igualdad. Porque se espera que se fomente esa incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Mira, ese es el sello, aquí se ve mejor, este es el sello de una empresa responsable desde el punto de vista laboral, en el terreno de la igualdad de la mujer. Esa es una forma de visualizar el papel de la mujer. Nosotros nos tenemos que mirar en nosotras, no mirarnos en otras personas. Por eso he puesto ahí el libro. Es que hemos estudiado la historia y el mundo con patrones que no son los nuestros. Y tenemos que mirarnos en nosotras, en esas personas maravillosas, que también las hay, que son mujeres y que han cambiado el mundo. Y eso es lo que pretendemos hacer desde la Facultad de Turismo y desde la Universidad de Málaga. Nosotros tenemos cursos voluntarios de posgrado para la gente que quiera voluntariamente inscribirse, totalmente gratuito, sobre género, emprendimiento y turismo, responsabilidad social personal. Y digo personal porque no es una responsabilidad que muchas veces hablamos como la responsabilidad social de las empresas. No, la responsabilidad personal tuya. En la medida en que tú cambies, el mundo cambia. Y en esa línea está orientado ese curso. Luego hacemos jornada, el papel de la mujer en el sector turístico. Ahí tenéis a Beatriz Ceballos, la directora de Recursos Humanos del Hotel El Fuerte, lo digo porque lo conocéis, porque es de la zona. Tenéis a Rocío Galán, la directora del Hotel Meliá Don Pepe. Tenéis a Susana Ibáñez, la secretaria de Turismo de la Junta, la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía. O tenéis a Marialo Valladares, que es la directora del Hotel Miramar, el Gran Hotel Miramar, y una servidora, que están ahí para enseñarle a mis niñas que ellas también llegan. No es para otra cosa. Es para visualizar su ejemplo de vida. Pero también hacemos exposiciones, nosotras, las mujeres en el turismo. Y organizamos premios, damos premios de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, de doctorado, siempre que trabaje en el turismo y la mujer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta y lo potenciamos. Pues eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque hay una diferencia palpable, pero no solo hacemos eso. Eso a nivel de centro, yo he hablado a nivel de centro, pero a nivel de universidad hacemos 27.000 cosas. Tenemos una red de igualdad. Tenemos red de igualdad. Tenemos un máster oficial de igualdad de género. Tenemos, por ejemplo, ahí cursos de agentes de igualdad para evitar la discriminación de género dentro de la propia universidad. Organizamos jornadas, congresos, reuniones. Estamos aquí. Y simplemente es por visualizar, porque la única forma de transformar es cambiar mentalidades. Cambiar mentalidades nuestras, porque nosotros somos todos. Pues ahí me tenéis, soy Josefa García Mestanza,
Soy, como antes han dicho, responsable de Igualdad, Acción Social, soy vicedecana, soy profesora, soy investigadora, soy madre, soy hija, soy esposa, 20.000 cosas más, pero siempre mujer. Gracias. Pues vicedecana de Prácticas y Cooperación Empresarial de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias también por su intervención. Les queremos presentar a continuación a María Luisa Expósito Vallaltas, que es secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Málaga. Es camarera de pisos desde 1996. Anteriormente trabajó en diferentes categorías, en diferentes empresas, entre ellas en un conocido parque de atracciones de la provincia, un momento en el que decidió dirigir su carrera profesional hacia la hostelería para poder conciliar su vida personal y profesional. En 2001 se presenta a las elecciones al comité de empresa del hotel en el que está trabajando y es nombrada delegada de Comisiones Obreras. En 2004 entra a formar parte de la ejecutiva del Sindicato de Hostelería como responsable de cadenas hoteleras. Más tarde es nombrada responsable de la Secretaría de la Mujer, un puesto que ocupa durante 4 años. Después se convierte en la responsable de organización otros 4 años más y actualmente, como hemos señalado, es responsable de Acción Sindical y ha formado parte de la mesa negociadora de ese convenio provincial de hostelería. Y desde esa visión nos va a comentar los avances en la protección de los derechos de las mujeres en el sector de la hostelería que se han introducido precisamente en ese convenio. Cuando quiera. Pues, buenos días a todas, porque hoy somos todas, hay poquitos todos, pues mucho. En primer lugar, dar las gracias pues por esta invitación a participar en este foro al Ayuntamiento de Marbella por un turismo responsable y solidario con las trabajadoras de hostelería. No cabe duda que en el sector turístico es un pilar fundamental de la economía malagueña, que da empleo a cerca de 85.000 personas en la provincia de Málaga. Después de la crisis, estamos viviendo una época de cifras récord de todas las variables turísticas, incluido el empleo. Por ejemplo, en la ciudad de Marbella han subido los visitantes, tanto españoles como extranjeros, en un 5,88% en relación al año anterior. Un 2,78% el empleo y una rentabilidad de un 2,39%. Son muchas las luchas que se están llevando a cabo para incorporar a la mujer al mundo laboral, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. En la actualidad todavía existe discriminación tanto en salario, categoría y estabilidad en el empleo. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. El trabajo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir de forma simultánea a las del trabajo remunerado, lo que se reconoce como la doble presencia. Esta doble presencia supone un importante riesgo psicosocial para las trabajadoras de nuestro sector, habida cuenta que suelen desarrollar trabajos monótonos con cargas de trabajo físico y con una escasa posibilidad de promoción. A pesar de las dificultades con que se han encontrado las mujeres en su incursión en la hostelería, gracias a su lucha ha habido grandes avances. Desde 1977, año en que se negoció el primer convenio de hostelería, y una vez recobrado las libertades y la democracia y tuvimos sindicatos democráticos, durante la dictadura las mujeres estábamos en el último escalafón, cuando las camareras de piso, que representaban en torno al 30% de las plantillas, estábamos en el último grado de ordenanza laboral de hostelería. Gracias a la negociación colectiva, las mujeres estamos en el lugar que nos corresponde, pasando en los últimos años al grupo salarial, del grupo salarial quinto al grupo salarial cuarto, que supone no solo avances salariales, sino también avances profesionales. La crisis de los últimos años y la reforma laboral del gobierno del PP
se ha llevado por delante muchos trabajadores y trabajadoras con derechos, pero la mujer es la que mayor parte se ha llevado. Nosotras, ellas tienen el número más elevado de contratos parciales involuntarios, así como contratos temporales, siendo el contrato fijo el modelo mayoritario no solo en los hoteles de temporada, sino también en hoteles de apertura permanente. Estos datos también son aplicables al resto de la restauración. Durante la mencionada crisis, muchos empresarios, basando su estrategia de mantenimiento y aumento de beneficios, esta mencionada crisis han basado una estrategia de mantenimiento y aumento de beneficios y un aumento de la precariedad y del empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los aumentos de ritmo de trabajo, incluso un aumento de la picaresca en cuanto a la jornada parcial, convertida prácticamente en jornadas completas. En los hoteles no es precisamente donde mayor se crea esta precariedad. Es verdad que ahí se nota la organización sindical, ¿no? Y en la presencia de los hoteles. Pero en el resto de establecimientos, como es restauración, bares y chiringuitos, esta precariedad se da mucho más. Es cierto que actualmente se ha producido grandes avances en cuanto al trabajo de la mujer en los distintos departamentos, importantes como cocina, restaurante, recepción y ventas. Antes solamente se producía en pisos, en limpieza y en office, lo que se denomina categoría feminizada. Valorando este importante avance, es cierto que hay que seguir creciendo para que las mujeres formen parte de departamentos directivos y jefes de departamento, que a pesar de la mayoría femenina en hostelería y en las plantillas de hostelería y teniendo una formación cualificada, hay categorías que están ocupadas mayoritariamente por hombres. Otro tema a tener en cuenta es que las mujeres siguen y seguimos teniendo los más duros y penosos de los trabajos, como es el colectivo de camareras de piso, que más del 99% son mujeres y tienen que soportar cargas de trabajo más duras de todos los colectivos que trabajamos en hostelería. Y producto de estos ritmos de trabajo se produce todo tipo de lesiones musculoesqueléticas, estrés, ansiedad, que en muchos casos obligan a darse de baja por enfermedad. Entre las camareras de piso son las más sacrificadas y todos lo sabemos y todas, que es el departamento, uno de los departamentos que más cargas de trabajo soportan en hostelería. La resistencia de las trabajadoras y trabajadores del sector, defendiendo sus condiciones laborales en los convenios, ha obligado a las patronales a cambiar la táctica y la principal arma utilizada contra los derechos de las trabajadoras es la externalización de servicios, en concreto la externalización de los departamentos de piso. Que en el caso de estos departamentos hemos visto con gran preocupación que los empresarios, alegando razones de productividad y competitividad y apoyándose en las reformas laborales, han externalizado este departamento hasta la firma de este último convenio. Se han estado ahorrando con esta externalización entre un 40 y un 45% del salario de estas trabajadoras, conviviendo en muchos casos trabajadoras de empresas multiservicios con trabajadoras del propio hotel. Además de la externalización del departamento de piso, supone un perjuicio en la tesorería general de la Seguridad Social, como a las trabajadoras propiamente dichas, a la primera al venir cotizando por unos salarios inferiores a los que realmente correspondería cotizar. A modo de ejemplo, hemos podido comprobar que hay una diferencia de 500 euros al mes aproximadamente entre unas trabajadoras que están por el convenio de hostelería y unas trabajadoras que están por las empresas multiservicios.
dependiendo de la jornada contratada, y a la segunda al abonarle unos importes inferiores a los que le corresponden pedir como consecuencia de su trabajo, del trabajo que desempeña. Esto supone anualmente que la Seguridad Social deja de ingresar unos 3 millones de euros con las consecuencias negativas para las prestaciones de desempleo, IT y las futuras pensiones. Todo esto está ocurriendo en un contexto económico de una bonanza turística sin precedentes. Aparte de los perjuicios para las trabajadoras y la seguridad social, supone una competencia desleal para cientos de establecimientos que cumple con la legislación y con el convenio de hostelería. Como sabéis, en este año, en agosto, salió publicado el convenio de hostelería, que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, y también fruto de ese esfuerzo fue las marchas que hicimos desde aquí, desde Marbella a Málaga, ¿no? Allí se pudo comprobar que la fuerza que las mujeres tenemos en hostelería, y esa marcha fue con rostro de mujer, ¿no? Había muchísimas mujeres en esa marcha, muchísimas camareras de piso, y gracias a esa marcha pudimos conseguir, y también creo que con buen acierto la patronal entendió de esta discriminación y estas barbaridades que estaba produciéndose en compañeras de camareras de piso de una empresa principal y de una empresa multiservicio. Y lo que se estaba produciendo de que la falta de lealtad de estos hoteles con los que estaban pagando el convenio de hostelería. Gracias a esa firma de este convenio se metió una cláusula que era la cláusula que nosotros, además de tener varias reivindicaciones que teníamos y varios puntos que lo que queríamos era mejorar el convenio de hostelería, convenio que ya veníamos negociando de años atrás, y lo que queríamos era el mantenimiento del convenio, de esos artículos que veníamos de una negociación de muchos años. Lo que queríamos era también incluir esta cláusula y que las camareras de piso se le aplicara el convenio de hostelería. Es verdad que tuvimos muchísimas dificultades, pero al final fuimos capaces de firmarlo todas las partes, y intentamos de que día a día se siga aplicando el convenio de hostelería a todas las camareras de piso. La dificultad que ahora tenemos es que se aplique el convenio. Llevamos mucho tiempo intentando, pues desde agosto que se firmó, como sabéis, ya se había metido en la Inspección de Trabajo varias denuncias, y es verdad que la gran mayoría se han resuelto. Es verdad que hay hoteles que están contratando por la propia empresa, y si tienen una empresa externa les aplican el convenio de hostelería. Pero hay una parte importante que es lo que nos preocupa, que no se está haciendo. Hay empresas, hay hoteles que aún siguen las camareras de piso aplicándole el convenio de empresa y aplicándole el convenio de limpieza. Nosotros lo que sí instamos a la Inspección de Trabajo, sabemos que no tienen medios, sabemos que hay falta de inspectores en Málaga, pero tienen que hacer un esfuerzo y tienen que visitar a esas empresas y tienen que hacer resoluciones de que se les pague el convenio de hostelería que firmamos todas las partes. Por último, quisiera finalmente, ¿no?, desde Comisiones Obreras, pues lo que apostamos es por un modelo turístico sostenible, por las nuevas tecnologías y un empleo de calidad con derechos y de igualdad entre las trabajadoras y trabajadores del sector. Y que la negociación colectiva sea la clave para seguir avanzando, para contribuir en unas relaciones laborales donde se respete y reconozca los derechos de las mujeres, con planes de igualdad en todas las empresas, aunque sean pequeñas. Planes de igualdad, equiparación de los permisos y aumento de los recursos para la conciliación de la vida laboral y familiar.
derogando la reforma laboral que han originado un contexto basado en la pérdida de derechos laborales, en la explotación y en la precariedad. Y esta precariedad y esta pérdida de derechos tiene rostro de mujer. Somos las que estamos sufriendo las consecuencias de estas reformas laborales y tenemos que estar garantizando a las trabajadoras, y vuelvo a incidir en las trabajadoras de piso, que además de tener los contratos parciales, de estar más precarias, de tener que abandonar sus puestos de trabajo porque no pueden seguir con esas cargas, además luego van a ser o vamos a ser pobres en nuestras pensiones, porque eso nos va a repercutir a la hora de nuestras jubilaciones. Yo agradecer al Ayuntamiento de aquí de Marbella la iniciativa que ha tenido por este foro y a todos vosotros y vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Luisa Expósito Vallalta, secretaria de Acción Sindical, por transmitirnos los detalles de esa negociación colectiva tan importante para los derechos de las mujeres que trabajan en el sector. Y damos pie a continuación a la última de las ponencias de la jornada de hoy, antes de la pausa, que va a estar a cargo de Ana García, la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, PIMESPA, y Miriam Herrera, presidenta de la Red de Mujeres de Marbella. Ana García se define como hija de Ana, mujer ama de casa, diplomada en Magisterio por la Universidad María Auxiliadora de Antequera en la especialidad de Educación Especial, ejerciendo esta profesión durante 14 años. Es madre de un hijo de 11 años, de Alberto. Su primer emprendimiento y actividad empresarial la realizó junto a su marido en el año 2012 con el primer Skyline Bar situado en la 6ª planta del Hotel NH en San Pedro Alcántara. Hace casi 4 años abrió su segundo establecimiento en su pueblo, Barbulla, y en 2014 comienza su labor asociativa en la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, al principio como vocal de la Junta Directiva presidida por Abel Rivero y desde 2016 como presidenta de la misma. Y por su parte, Miriam Herrera es arquitecta, experta en Derecho Urbanístico y experta en Dirección Integrada de Proyectos. Ha sido arquitecta del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción entre 2006 y 2008, arquitecta de licencias en el Departamento de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Marbella durante los años 2015 y 2016. Y lidera también proyectos urbanísticos como en el que está este año involucrada, titulado La arquitectura defensiva de la línea, concepción de una ciudad frontera, proyecto básico para la recuperación y puesta en valor de los elementos de arquitectura defensiva que dieron origen a la ciudad de la Línea de la Concepción. Dentro del asociacionismo destaca su experiencia desde 2014 como vocal, vicepresidenta y desde 2017 presidenta de la Red de Mujeres Emprendedoras REM, BPW, Costa del Sol y Campo de Gibraltar. Ambas nos van a hablar de cómo el liderazgo de las mujeres en las asociaciones empresariales y profesionales del sector debe ser considerado como una buena práctica en el sector. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí compartir este rato. Estoy muy agradecida por la invitación al Ayuntamiento de Marbella, especialmente a Isabel Quintado, por esta iniciativa que, bueno, yo creo que siempre nos suma a todos y bueno, aquí estamos para opinar y por poner nuestro pequeño granito de arena con nuestra experiencia. Gracias a Caterina también por todo, por ofrecernos esto, y a mis compañeras, por supuesto, las 3 ponentes anteriores. Me ha parecido muy interesante vuestra exposición en todos los sentidos. Fíjate que en algunos aspectos, Miriam, yo, que nosotros ahora rompemos un poco de lo institucional, de lo público, rompemos ahora hacia lo privado, que es igual de importante. En algunas cosas también nosotros, ni mucho menos es que estemos enfrente, al contrario, apoyamos eso, pero es verdad que tenemos otra posición, ¿no? Tenemos otra posición en muchos aspectos completamente distinta. Bueno, pues eso, en un inicio, pues agradecer a todas las instituciones representadas en este foro, a los organizadores, a las empresas colaboradoras, y de igual modo, pues me gustaría destacar esta ponencia con mi compañera Miriam Herrera, presidenta de REM, como un gran ejemplo de compromiso y responsabilidad empresarial y asociativo.
quiero que esta ponencia sea conjunta, por supuesto, Miriam, y que sea dinámica. Por supuesto, estáis todas abiertas a consultarnos, a preguntarnos. Creo que en el diálogo y en el coloquio es donde va a estar, bueno, pues las posibles dudas que podáis tener o en nuestra experiencia que os estamos transmitiendo, lo que os pueda impacientar, ¿no? Como digo, qué mejor manera de iniciar mi exposición que destacando ese compromiso y esa responsabilidad empresarial de Miriam aquí, ¿no? Marbella, quiero destacar, es sin duda una de las mejores marcas nacionales e internacionales que hay en la actualidad. Esta marca, Marbella, no la hemos hecho ninguno de los que estamos aquí presentes, pero sí que hemos puesto nuestro pequeño granito de arena. A que Marbella, continúe siendo esta marca. Y sí que debemos hacer todo lo posible para que en medio plazo sea aún mucho más importante. Para todo ello debemos, desde las asociaciones y en concreto desde la nuestra, APIMESPA, REM, apoyar y velar porque todo ese desarrollo empresarial sea lo más ordenado y sostenible posible. En mi exposición, que será breve y bueno, un poco es como pequeñas reflexiones sobre lo que yo llevo vivido en mi experiencia. Primero he trabajado, como bien ha dicho el presentador, he estado en la enseñanza, 14 años, y luego por decisión propia elegí pues embarcarme en este mundo empresarial, ¿no? Pues es verdad que no cabe duda que las mujeres están cada vez más involucradas en el emprendimiento empresarial. En APIMESPA, a un gran número de empresas asociadas son a fecha de hoy gestionadas por mujeres. Pero este dato es a destacar más aún si cabe por su implicación, por su cargo y por su posición. Las mujeres empresarias son empresarias sin mirar la diferencia de igualdad. Están totalmente seguras de su poder de decisión, de capacidad y de preparación. Este ejemplo empresarial es, en mi opinión, el inicio y las bases para conseguir una gran base empresarial de género femenino, pero que en muy poco tiempo será totalmente igual al género masculino. Eso espero. Para concluir esta breve presentación y poder explicaros cómo mi experiencia y mis buenas prácticas para haber llegado y seguir liderando una asociación empresarial, quiero hacer ese símil de desarrollo de la mujer emprendedora y profesional junto a la marca Marbella. Somos todas nosotras y nosotros los que estamos en la obligación de crear una seguridad e igualdad a las mujeres de nuestros tiempos, apoyando a todas las futuras generaciones y obligando a que continúen con una línea firme y seria. Por decirlo de alguna manera, ¿no?, como encabeza esta ponencia, las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué esperé yo o qué me hubiera gustado a mí recibir cuando decidí embarcarme en liderar una asociación empresarial? ¿Cómo llego yo a la asociación? ¿Quién me introduce? En este sentido, mi experiencia es muy positiva. Yo puedo contar cosas donde no me he encontrado, en mi caso, ninguna o muy poca diferencia con respecto a mis compañeros. Mi experiencia, como digo, ha sido muy positiva. Es verdad que me he llenado de retos, de preocupaciones, de aprendizaje y, sobre todo, de superación. A mí me ha tocado vivir unos tiempos en el emprendimiento muy positivos. Es verdad que aún todavía hay alguna que otra cara de sorpresa cuando llegas a un sitio y te presentan como la presidenta de, cada vez menos, o yo por lo menos no lo siento así. De cualquier manera, no es algo que a día de hoy a mí me suponga ningún cambio en nada. En Marbella, en San Pedro, en concreto, hay mucho emprendimiento, es conocido por eso. Y de todo tipo, femenino y no femenino. Yo me embarqué en esta aventura maravillosa siendo consciente de la importancia del poder asociativo a nivel empresarial. Mi principal objetivo, el bien común de todos y sobre todos. Mi principal valor, mi equipo. Hay que rodearse de personas que formemos un equipo. Y sobre todo ser consciente que son retos que se nos presentan a todos, los cuales nos enseñarán a ser mejores en todo
y con un aprendizaje profesional que nos llevará a una madurez personal que tanto intentamos compatibilizar. Estoy muy de acuerdo al 100% con todo lo que mis compañeras han dicho. Nosotras las mujeres, en este caso las empresarias, llevamos una doble, triple vida que hay momentos en los que se te hace muy cuesta arriba. A esos retos me refiero, ¿no? A esos momentos en los que es muy duro. Nosotros tenemos que desarrollar muchísimas horas de trabajo, no estoy descubriendo absolutamente nada, pero tenemos que desarrollar muchísimas horas, muchas horas de trabajo. Yo estoy en la hostelería. Pongo como ejemplo una pincelada de lo que ha contado María Luisa. Hostelería, yo tengo 12 empleados y de los cuales el 70% son mujeres. A mí me da exactamente igual, para mí todos son iguales, ¿no? Mis compañeras mujeres, mis compañeros chicos, es lo mismo para todo. Para todo miro, y por encima de todo lo profesional es muy importante, la formación, todo, el ser cualificados, eso es muy importante a la hora de desarrollar un trabajo, pero quiero incidir en mi pequeña exposición que por encima de todo está lo personal. No concibo los logros profesionales sin un bienestar personal. En el caso de la mujer, madre, en este caso como somos, ha de ir de la mano. ¿Qué aprendemos? En el caso de una mujer emprendedora, empresaria, ¿qué aprendemos? Muchas cosas, ¿no? Pero tengo que sintetizar. De las más importantes es a medir. Siempre estamos midiendo. Siempre. Hay muchos tipos de medidas, minutos, muchos tipos de medidas. A medir nuestras fuerzas, nuestras prioridades. A buscar la calidad y no la cantidad en muchas cosas. Pero sobre todo a tener objetivos. Yo en mi caso, a corto, medio plazo, que hacen que consigan logros para todos y que nos hagan más fuertes a nivel asociativo. Valorar en primera persona el papel fundamental y vital de la unión interasociaciones. Prueba de ello es nuestra ponencia aquí de Miriam y mía y con el resto de asociaciones. Yo me he encontrado con un mapa asociativo muy potente, que tantos compañeros, por supuesto, hombres como mujeres, me han tendido la mano, todos y cada uno. Sintetizando, bueno, un poco, pues nos encontramos, por supuesto, con obstáculos y se van solventando con esas medidas, con ese esfuerzo. Pero sintetizando un poco todo lo que os quiero transmitir, yo he tenido y tengo una muy buena experiencia. Es verdad que es mucho esfuerzo, que no hay nada sin esfuerzo, que son horas de entrega y de compromiso, pero en los cuales lo que sacas en claro es esa unión que está por encima de todo, ese compañerismo, vuelvo a reivindicar ese buen equipo que se consigue, sea en tu trabajo personal, en tu empresa o yo como en mi caso a nivel asociativo, y con mis compañeros de asociaciones y bueno, de los aprendizajes que he sacado, que soy una mujer de 44 años, de las cosas fundamentales que he sacado es pues que yo pensaba que podía con todo, pensaba que tú empiezas el día cuanto más temprano mejor, si más horas tiene el día, más cosas hace, pues de las cosas que estoy aprendiendo es a compartir esfuerzos. Las mujeres nos pensamos que podemos con todo y no es cierto. Llega un momento en el que o aprendes o la vida te va apartando, te va frenando físicamente o mentalmente o tienes que aprender. La responsabilidad y esas exigencias tan grandes compartidas son mejor. Para terminar, me gustaría deciros que una vez más estamos en la obligación y es vital, mis compañeras lo han dicho, tanto Lorena como Josefa como María Luisa, estamos en la obligación de dar ejemplo. Somos madres, somos mujeres y yo procedo en este caso de la enseñanza y es vital y fundamental dar ejemplo a nuestro hijo, mostrándole una sociedad comprometida, por igual, da igual mamá, da igual papá. Es verdad que tenemos una carga nosotras que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, pero que también nosotros a nivel interno tenemos que avanzar con nosotras mismas.
quiero incidir en que la prioridad de todo esto es el ser humano, donde no todo vale y donde se puede hacer negocio. Yo soy empresaria, he montado una empresa o dos o lo que quiera para ganar dinero, para hacer negocio, pero todo no vale. Se puede ganar, se puede hacer negocio, se puede ser empresario sin infravalorar en todos los sentidos. Eso quiero que prevalezca sobre todo. Y para terminar, quiero darle la palabra, por supuesto, a mi compañera Miriam y quiero deciros que ha sido un placer compartir las ponencias de mis compañeras, me han resultado muy interesantes y transmitiros mi pequeña experiencia y bueno, lo veo muy positivo para todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ana. Y gracias también a todas mis compañeras que habéis expuesto antes, a todas las presentes, por supuesto, a Isabel Pintado por invitarnos a traer aquí nuestra experiencia, nuestras oportunidades, a Ana Lesqueira, porque antes que Isabel también estuvo ella apoyándonos y dándonos visibilidad. Y bueno, yo más que nada lo que puedo es traer mi propia experiencia, igual que Ana. Llevo trabajando en la asociación con mis compañeras no mucho tiempo, 4 o 5 años, pero tengo que deciros que a mí el proyecto, este proyecto de incluirme en una asociación donde las mujeres tenemos un sitio, un lugar donde nos escuchamos unas a otras, donde nos apoyamos, pues me ha dado muchísima vida. Mi profesión es una profesión muy masculina, el sector es muy masculino, las oportunidades para las mujeres son pequeñas y son grandes cuando te dejas la vida casi en ello, ¿no? En mi caso, yo soy madre de 3 hijos pequeños y como bien dice Ana, yo también me creía que lo podía todo. Obviamente te ilusionas, a las mujeres nos ilusionan las cosas y en muchos casos se nos difuminan los objetivos. Del amor y la energía que le ponemos a todo en el camino. Somos sensibles a los sentimientos de los que nos rodean, hombres y mujeres, y finalmente a veces nos cuesta llegar, ¿no? Y esa es una de las cosas que creo que las mujeres tenemos que aprender, es una cosa que yo también he aprendido de los hombres. Creo que continuamente también debemos aprender de ellos. Tengo que decir que Ana y yo trabajamos activamente juntas, su asociación es mixta, la mía es femenina hasta el día de hoy, aunque admitimos figuras de empresarios colaboradores. Obviamente la sociedad es de todos y para todos, y las mujeres principalmente en este caso nos unimos, la asociación que nació hace ya casi 10 años, cuando un grupo de mujeres empresarias pensó que unidas pues podían llegar más lejos y tener las cosas más fácil. Y bueno, debe ser que funciona. Yo siempre digo que REM funciona porque en la actualidad somos más de 100 mujeres, 80 y tantas ubicadas en Marbella, el resto en el campo de Gibraltar y en Estepona, donde estamos iniciando un poco este proyecto. En cuanto a la vinculación al turismo, tengo que decir que la mayoría de las empresas que están en REM están vinculadas de alguna manera al turismo. El turismo es el motor de esta provincia y continuamente estoy encontrándome casuísticas. Yo, más que hacer una exposición que ya la han hecho mis compañeras y lo han explicado todo muy bien, haré hincapié en algunas cosas y en algunos ejemplos que yo vivo a diario, ¿no? En los últimos 2 años he tenido la experiencia de ver cómo 2 de nuestras empresarias prácticamente presentaban concursos de acreedores, coincidiendo su actividad empresarial con su maternidad. Tengo que decir que alguna de ellas llevaba 20 años en el sector, se ha planteado muy tarde ser mamá, pero el estar en la asociación la animó a que ella también podía llegar a este objetivo.
Esto lo digo porque me preocupa bastante la situación de la mujer empresaria a día de hoy. En muchos casos las veo descartando la maternidad y creo que es un error tan grande al que la sociedad en gran medida está conduciendo a las mujeres, pues piensan que es algo que se puede aplazar, relegar. Lógicamente sabéis que somos como somos, tenemos unos años determinados y nadie quiere perder todo lo trabajado, pero la experiencia dice que es verdad, porque fíjate que estas dos empresarias en este momento están sobreviviendo, una está en concurso, la otra ha cerrado parte del negocio, se está manteniendo con el otro, pero creo que deberíamos hacer una reflexión desde las instituciones de cómo podíamos enfocar esta ayuda. Obviamente cada caso es un mundo y habría que entrar a analizar, pero me gustaría que se recogiese también esta idea, porque sí, es un tema muy hablado, conciliación y trabajo, pero es una realidad. Las mujeres autónomas, cuando llega el momento, no tienen cómo afrontar dos cosas a la vez y nadie lleva sus negocios mejor que ellas. O sea que es una idea que me gustaría saltar. Luego quería comentar también una experiencia desde el otro lado, desde el sector de la hostelería. Tengo mi cuñada, que es familiar, y es muy familiar ella, y la adoro, y además ella trabaja en la hostelería desde siempre, es madre de 3 hijos, igual que yo. Y ahora, hace unos días, me la encontré y me dice, he dejado el trabajo. Le digo, ¿qué ha pasado? Dice que no puedo recoger a los niños. Me cuesta más mandar una persona a por ellos que lo que yo gano en ese tiempo. Y aunque esta es mi profesión, tengo que buscar otra. Que sea flexible, ¿no? Entonces, ella se formó en la cónsula, es una persona preparada, y yo puedo aseguraros que es una persona trabajadora, pero ahora mismo no puede trabajar, y no es que no lo necesite, es que no puede, ¿no? Entonces, bueno, pues yo traigo los ejemplos que voy conociendo, ¿no? A ver qué reflexiones, ¿no?, tenemos que hacer en estos foros porque por supuesto la solución la tienen ellas más que nosotras. La provincia de Málaga, todos sabemos que es un potencial turístico, pero no solo la costa, también la parte interior tiene un potencial rural impresionante y una riqueza tremenda. Y sin embargo, las mujeres en el mundo rural están poco formadas y tienen pocas oportunidades, o por lo menos es parte del tanteo que yo he podido hacer y de la experiencia que hemos vivido también. Como bien decían antes, nuestra asociación pertenece a la Business Professional Women, que es la primera asociación de mujeres que se creó en el mundo. Es una asociación internacional que lucha por los derechos de las mujeres empresarias y profesionales, pero sobre todo de las mujeres. Es miembro consultivo de la ONU, de ONU Mujeres, y desde ella pues nos nutren asociaciones muy pequeñas como la nuestra, porque en proporción a nivel internacional, de toda esta información que a mí me gusta traer. Y entonces la mujer en el mundo rural requiere de atención, requiere de necesidades. El turismo es una industria y es un motor, y creo que la igualdad en el turismo puede levantar también la pobreza, y para ello creo que si hacemos políticas dentro del mundo rural, desde, por ejemplo, se me ocurre, desde las asociaciones o desde la universidad, puesto que tenemos aquí gente preparada por convenios, con ayudas, de forma que a la mujer del mundo rural poco preparada le diéramos una formación y se la diéramos en turismo. Ellas podrían aprovechar este conocimiento real de sus ciudades o de sus pueblos o de su entorno para luego convertirse, por ejemplo, en guías turísticas y que montaran empresas o que enfocáramos a actividades empresariales, ¿no? O sea,
Esto podría ser un ejemplo, ¿no? Está claro que quien entienda más de esto podrá darle un cariz más interesante, pero os dejo caer alguna idea. Y luego, pues dentro de los recorridos turísticos ya hemos visto que es necesario realzar la figura de la mujer. El papel de la mujer se ha escondido a lo largo de la historia, como bien se dice. Si nosotros sacáramos y rescatáramos todas esas historias, también ayudaríamos, ¿no?, a la igualdad en el turismo. Y bueno, a mí me gusta en este aspecto sacar un ejemplo. El año pasado estuve en Londres, muchas de vosotros conoceréis esta anécdota, pero a mí de lo que más me gustó de Londres fue esta, lo que más me llamó y me impactó fue esta anécdota. Es verdad que Londres es maravilloso, tiene un entorno estupendo, culturalmente yo soy arquitecta, os podéis imaginar, ¿no?, lo que me interesa, todo lo que hay en la ciudad, pero cuando estábamos paseando por el Támesis, el guía dijo, bueno, pues este es el puente de Londres, ¿no? Y la anécdota de este puente es que fue construido por mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron al frente, no quedaban hombres para construir el puente, que normalmente son los que hacían este tipo de trabajos. Entonces se formó un equipo de mujeres. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Por qué es interesante nombrar que ese puente se construyó con el esfuerzo de la mujer? Porque es el único puente sobre el río Támesis que se realizó en tiempo y en presupuesto. Todos los demás no. Entonces, las mujeres tenemos virtudes que podemos aportar y que hasta ahora la sociedad no termina de aprovechar en muchos sectores, ¿no? Bueno, pues esta incorporación de esta anécdota o de esta historia al recorrido turístico creo que nos anima a todas, ¿no? y nos refuerza en todos los sentidos. Bueno, yo no me quiero extender mucho más porque a mí contar anécdotas me encanta. Me gustaría que si alguna queréis saber algo sobre nosotras, si tenéis alguna duda, pues vamos a estar encantadas de contestaros. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a dar por finalizada esta primera parte del foro de